Y Emiliano, maestro de grado. Mi aporte acá va a ser desde la educación, si se quiere. Si bien todos estamos en lo mismo, pero bueno, mi formación es maestro de grado, soy de Argentina. Hace unos 7 años que tengo la suerte de participar de un proyecto del cual Héctor es parte, el Colegio Juan Salvador Gaviota. Y un par de años atrás nos pusimos a pensar, a darle forma a una propuesta que estimulara de alguna manera la práctica de los niños, su práctica educativa, y que la potenciara a través de, en contraturno, antes de que ellos iniciaran la carga horaria de las materias curriculares. La idea era empezar a diagramar una propuesta que potenciara esta instancia de educación. Y entonces, bueno, pensar en todos los requerimientos que se ponen en juego a la hora de llevar adelante un proceso cognitivo, le empezamos a dar forma y a proponer diferentes actividades. Entre ellas surgió el ajedrez, con todo lo que eso implica para el desarrollo cognitivo. Y ahí empezamos a darle forma. Surgió esa propuesta, ahí coincidimos con Héctor, nos dimos cuenta que yo descubrí que a Héctor le gustaba un montón esa disciplina, lo mío era una cosa tímida, una cuestión media tímida, de decir, bueno, ¿y qué pasa si probamos? Y vi que hubo mucha resonancia y bueno, nos mandamos a investigar y empezamos a poner en práctica unas dinámicas de preajedrez con los niños, que no sabíamos qué efecto iba a tener, y nos dimos cuenta que con este entusiasmo que vos contabas, Gustavo, en su momento, en el año 72, con este encuentro, bueno, nos dimos cuenta que si bien hoy por hoy no está promocionado como en aquel entonces, pero que es una práctica, una disciplina que genera mucha atracción en los niños, y donde a medida que uno va investigando o la va desarrollando, se va dando cuenta todo lo que uno pone en juego desde lo cognitivo para poder aplicarla. Bueno, si han jugado alguna vez al ajedrez, hay un montón de cuestiones que potencian todo ese desarrollo creativo, de anticipación, de estrategia y sobre todo de vínculo, ¿no? Y los niños, nada, lo estamos viendo día a día cómo esperan ese espacio, cómo lo disfrutan, cómo lo piden. Así que bueno, ahí desde este lugar va a ser los intercambios que tengamos en este encuentro, y no sé, ahí Héctor irá. Bueno, fue realmente un proceso que desde lo personal me tocó ir descubriéndolo de a poco. Nos fuimos casi sin querer metiendo en este universo de este juego apasionante, de este deporte apasionante. Y tuve la suerte también, recién lo mencionaste, Gustavo, de vincularme con Esteban, quien de alguna manera también acompañó mi proceso, y a través de su persona y de todo su recorrido, me fui animando, porque siempre tuve ese imaginario colectivo, ¿no?, que tenemos de, tal vez, o hablo por los demás, pero bueno, de tener al ajedrez como una disciplina solo para gente muy pensante, yo tenía esa idea de niño. Entonces me dabas una pelota o un tablero de ajedrez y yo me iba a jugar a la pelota, porque tenía una cuestión más corporal, de dominio, y me parecía como mucho más accesible. Con lo cual, eso generó que, al no estar motivado o incentivado, haya sido una disciplina a la cual descubrí como más de grande. Y de la mano de Esteban tuve la posibilidad de poder abordarla desde un lugar muchísimo más lúdico, no tan intelectual, que no dejaba, por ser con estas características, de profundizar e indagar por estos ribetes intelectuales, porque desde el juego se empezaron a desarrollar estas dinámicas que mencionó también Gustavo y que comentaba yo, de preajedrez, que le permiten al niño poder abordar esta disciplina sin ese objetivo tan lejano del jaque mate, ¿no?, y que a veces es tan difícil de conceptualizar en un niño, y empezar a acercarse a todo ese universo desde propuestas más breves, si se quiere, en el objetivo,
pero que cumplen con todas las características de lo que es el juego en sí mismo del ajedrez. Y esto nos permitió trabajar una variable que es fundamental también en los niños, que es la capacidad del tiempo que los niños tienen para prestarle atención a una propuesta. Desde la neurociencia, cosas que hemos hablado con Héctor a lo largo de estos años compartidos, y que no es nada nuevo lo que estoy mencionando, los niños tienen una capacidad de atención que es breve, efectiva pero breve, y entonces estas propuestas de preajedrez frente a lo que es una partida de ajedrez que puede durar mucho tiempo, favorecen el sumergirnos en esta disciplina, empaparnos en sus cuestiones técnicas y tácticas, y después pasar de una manera muy simple y natural a una etapa más de desarrollo del deporte en sí, del ajedrez, de una partida de ajedrez. Y realmente lo pusimos en práctica con niños de primer grado. Esteban me decía, mira, esto también se puede aplicar con niños de 5 años, ¿no? De sala de 5. Y nosotros en el colegio la experiencia la hicimos en primaria, desde primer grado, desde primer año, y realmente es muy rápido como los niños internalizan las reglas de este deporte y cómo las pueden poner en práctica a partir de estas propuestas, de estas dinámicas breves de preajedrez, y después naturalmente piden ellos jugar partidas de ajedrez. Cuando ya están empapados o quieren más, ellos son los que dicen, bueno, no, vamos a hacer un partido de ajedrez. Y después viene toda la cuestión de participar de algún torneo interno y esas cuestiones que ellos empiezan como a medirse, ¿no? Y es eso, es la posibilidad de poder ofrecerle a a niños, básicamente, esta alternativa frente a otros tipos de juego que hoy por hoy creo que es fundamental frente al avance tecnológico, generar propuestas más analógicas, si se quiere, para contrarrestar, ¿no? Todo este universo que nos viene como... No hay que esquivarlo, pero sí, si nos descuidamos, nos puede llegar a pasar por encima, y creo que el ajedrez proporciona una herramienta fundamental que es pilar para el día de mañana ellos puedan desarrollarse en otros ámbitos, por los procesos que se da de abordaje en esta disciplina. Realmente la aceptación de los niños a mí me asombró muchísimo, porque claro, lo comparé siempre con mi propia experiencia, y me di cuenta que el problema fue que yo no fui estimulado en esta área específica, y que he tenido todas las capacidades para poder desarrollarme desde más temprana edad, y creo que los niños que tienen esa posibilidad en algún momento de su recorrido y de su formación van a vivenciar todo ese potencial que ellos están acumulando en este proceso donde el ajedrez forma parte de su cotidiano. Así que nada, mi balance es extremadamente positivo. Donde voy, comento esta experiencia que estamos llevando adelante en la escuela, trato de contagiar a otros para que fácilmente la puedan promover. Las dinámicas de preajedrez son dinámicas muy sencillas de llevar adelante, pero son muy interesantes a nivel intelectual, porque se ponen en juego cuestiones que son muy ricas. Es muy disfrutable ver a dos niños corregirse entre ellos o decir, no, mirá, anticipar lo que va a hacer el otro y argumentar a partir de estrategias, de toma de decisiones. No, la verdad que dure esto, Héctor, porque estoy fascinado. La verdad que estoy fascinado y ojalá que se pueda promover en todos los Perdón, ámbitos. es la primera vez que escucho esto de preajedrez. Y la verdad que me interesó pila porque de repente eso que yo no pude hacer lo podemos empezar a hacer ahora con Ah, con estos conceptos, con este preajedrez, a ver qué es. O sí, cómo. mirá, Jorge, es el portal hacia ese fascinante deporte que es el ajedrez, porque, como les explicaba hace un ratito, facilita el camino de una manera lúdica y muy entretenida. Son múltiples dinámicas. Te voy a mencionar algunas ahora rápidas. Por ejemplo, hay una que se llama tatedrés, que es una mezcla de ajedrez y tatetí. Y entonces, utilizando 3 piezas, torre, caballo y alfil, se van
se desarrolla como una lógica de tatetí. Primero coloco una pieza 1 en un tablero de 3x3, se achica el tablero, ¿no? A un cuadrante de 3x3 como en el tatetí. Primero coloca blancas en un lugar, negras en el otro, y así sucesivamente, en cualquier orden, cualquiera de las 3 piezas, ya sea la torre, el caballo o el alfil. Y una vez, obviamente que no se va a dar nunca que en la primera etapa esta de ubicación de piezas uno haga 3 en línea, ¿no? Porque está el otro contrincante y lo va a evitar, obviamente. Pero una vez que están ubicadas esas 3 piezas, por parte de los 2 jugadores, comienza el juego. ¿Cómo comienza el juego? Las piezas se empiezan a mover buscando ese objetivo de hacer 3 en línea, como en el tatetí. Pero se tienen que mover con las reglas del ajedrez, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, si yo coloco el caballo, y ahí está la toma de decisiones, coloco el caballo en el centro del tablero de este cuadrante 3x3, es una pieza que ya queda estanca, porque el movimiento propio del caballo es de 2 casilleros hacia adelante y uno hacia el costado, en L. Entonces, como la superficie del tablero es de 3x3 y vos colocás el caballo en el medio, ya esa pieza es inamovible, porque saldría del tablero y no podría ser válida la movida. Con lo cual te tenés que empezar a mover, es una decisión, no es que te anula el juego, te tenés que empezar a mover con tu torre y con el alfil, y tenés a un contrincante que también va a tratar de hacer 3 en línea y evitar que tú hagas 3 en línea. Con ese juego tan simple y tan pequeño, estás poniendo en juego un montón de cuestiones vinculadas al ajedrez. Hay uno muy similar que es 4 en línea, que a esas 3 piezas que habíamos dicho antes le agregamos la dama, misma lógica, pero en todo el tablero, entonces vos tenés que tratar de formar 4 en línea. Es uno de los juegos, para mí, las dinámicas de preajedrez más interesantes porque realmente, si los dos están un poquito ávidos del juego, se dan partidas muy extensas, porque cuando vos estás intentando formar tu 4 en línea, tenés un contrincante que te lo va a evitar en algún momento, pero para poder evitar que vos tengas esa alineación en el tablero, va a tener que desarmar su estrategia y al mismo tiempo eso te va a obligar a vos a reformular por dónde vas a encarar y podés estar mucho tiempo tratando de lograr ese objetivo y en ese transcurrir estás pensando, imagínate las cabecitas de los niños tratando de decir, bueno, ¿cómo hago para, estoy por llegar a mi objetivo, pero me tengo que desarmar, ¿no? Trabajás la frustración, la paciencia, la proyección, un montón de aspectos que son interesantísimos. Por mencionarte 2, hay como 20 más o menos. Y después yo puedo compartir con Héctor o Gustavo mismo, capaz. Hay una plataforma que desarrolla todo esto, que las dinámicas de preajedrez que se pueden buscar, que está muy bien explicada y de la cual Esteban es hacedor, ¿verdad, Gustavo? Si no me equivoco, Y de esa Esteban plataforma. en el preajedrez, el 1. Sí, Como sí, Roseli el 1 en el ajedrez, en el preajedrez, Esteban. La verdad que también con Esteban, que estuve 6 meses con él y aprendí mucho y bueno, siempre fue un espejo. Lo mismo que Bernardo, pero Bernardo otra más competitivo, digamos. sí, exacto. Entonces, pero hay juegos como este que ahora inventaron con un tablero de verde con arco de fútbol, que a los niños les gusta jugar mucho, ¿no es verdad? Es buenísimo, es buenísimo. Ese está muy No, pero es bueno. buenísimo, es muy bueno, es muy bueno. Pará, otra Sí. dinámica que me acabo de acordar, genial. Ajedrez con objetivos. Jorge, ¿jugaste alguna vez al TEC, al viejo juego del Mapamundi y conquistar los países? Y creo, no me acuerdo, tal vez hace mucho tiempo, pero no. Probablemente Es un no. juego legendario que está vinculado a, bueno, a la Segunda Guerra Mundial, donde a vos te daban un objetivo que era, no sé, ocupar 4 países de Europa, el continente, no sé, Oceanía y 2 de América del Sur, ponele. Y entonces vos tenías tus ejércitos, no sé si recordás, bueno, un juego histórico. Sí, no, nunca El lo jugué. ajedrez por... Ahí va. El ajedrez por objetivos, tenés tarjetas que vos no las ves con objetivos, ¿no? Entonces, armás el tablero como corresponde, sacás tu objetivo y lo lees. Y no se entera el otro, ¿no? Y capaz que el objetivo es dar 2 jaque mate, ubicar un peón en la casilla determinada y
ubicar el caballo en alguna de las casillas centrales del tablero. Y ese es tu objetivo. Vos no lo sabés, el otro no lo sabe. Y vos vas jugando. Entonces vos ya no buscás el jaque mate. Vos, en tu objetivo era dar 2 jaques y ubicar 2 piezas determinadas o capturar determinada cantidad de puntaje. Cuando cumpliste tu objetivo, decís, objetivo cumplido, y ahí lo mostrás. Entonces es mucho más simple, el contrincante está agazapado porque no sabe por dónde va a venir, entonces la cabeza empieza a funcionar. No, es mágico, el preajedrez es mágico. Googlealo, busca información, hay un montón, está todo muy bien explicado. Después otra muy apasionante para los más chiquititos, Rescatando a Blancanieves, que es todo un cuentito. Las brujas capturan a Blancanieves, entonces vos vas con la dama, que es la dama blanca, y la ponés y haces toda la historia y le contás a los niños. Y los 7 enanitos, y cuando se enteran los 7 enanitos y empiezan, no, tenemos que rescatar a Blancanieves. Pero pará, llamemos a nuestro primo del bosque de al lado, que es muy fuerte, entonces son 8 enanitos. Entonces, las blancas juegan con 8 peones. Las negras, que son las que capturaron a Blancanieves, son 2 brujas, que son los alfiles, y en vez de escoba tienen un caballo negro. Y entonces, ¿la dinámica cuál es? El equipo blanco, el de los 8 enanitos, va a lograr salvar a Blancanieves si alguno de esos 8 enanitos llega a la ubicación de coronación, ¿no? A la última fila del tablero de la parte del contrincante. Y las brujitas van a ganar si capturan a todos los 8 peones, ¿no? O enanitos en este caso. Y entonces ahí empieza el juego, y algo que parece tan simple, porque si estás del lado de los peones, decís, bueno, yo tengo que llegar ahí, pero empezás a darte cuenta que no podés avanzar solo con un peón y mandarlo al muere, que tenés que ir formando grupos estratégicamente, que uno tiene que acompañar al otro en forma de diagonal para poder defenderlo, porque si te entrego un peón, después me escapo por el otro lado y abro un callejón, y entonces todo eso, que es en un relato de un cuento fantástico, se pone en práctica, y después cuando pasan al ajedrez, aparece todo eso naturalmente. Todo eso que jugaron, que fantasearon, todas esas estrategias, aparecen solas, y tenés un jugador brillante, entrenadísimo en todas estas dinámicas que se fueron dando de manera natural, lúdica, entretenida, y no con esa cosa, esa carga intelectual del ajedrez y todo eso, ¿no? Así que, Jorge, eso, te recomiendo, y si esto llega a donde llegue, Héctor, busquen información sobre preajedrez porque es un portal mágico.